nuestro corazón el día de hoy. Sabemos, Señor, que todos tenemos diferentes cargas, diferentes luchas, diferentes trasfondos, Señor, pero la realidad es que lo que todos tenemos en común, Señor, es que vivimos en un mundo de sufrimiento. Nosotros hemos sufrido, hemos visto las consecuencias del sufrimiento y desafortunadamente seguiremos sufriendo. Señor, yo pido que por favor en esta tarde ya, Señor, tú hables a nuestro corazón y nos permitas ver la realidad de nuestro corazón, pero también la realidad de lo que el sufrimiento es a la luz de la Biblia. Por favor, revélate a nosotros, Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento. Permítenos ver, entender y creer. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice, ¿se puede sentar? ¿Cómo estamos, familia? Antes de arrancar, nomás un par de anuncios rápidamente. Bueno, 3 anuncios. Como ya nos estamos modernizando. Mira aquí. ¿Qué tal? ¿Está muy lejos esto? No, right? It's good? Número 1. Número 2 es esto. Para los que son miembros oficiales de la iglesia y los que no son miembros oficiales, de todos modos esto es una invitación para usted. Hoy, a las 3 de la tarde, prácticamente 5 minutos después de que terminamos este servicio, hay una reunión en el otro santuario, en el santuario al lado este, donde se reúnen todos los miembros oficiales de la iglesia, pero también los miembros que todavía no son oficiales, pero que quieren saber cuáles van a ser nuestros nuevos ancianos en el siguiente año. Vamos a estar votando por el presupuesto de la iglesia. Si usted no está familiarizado con esa reunión, todos los años nosotros tenemos esa reunión para dejarle saber a la congregación qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuánto dinero vamos a invertir en qué cosas, y la congregación vota. Entonces, si usted es un miembro oficial, usted viene y usted vota en este evento. ¿Ok? Hoy a las 3 de la tarde, todos están invitados, aunque no sean miembro oficial, todos están invitados. Y la segunda es un evento que es para la iglesia, pero que lo hemos hecho un poquito misional. Como usted vio en el video, nosotros estamos haciendo la celebración de Cena de Parejas en el mes de febrero. Y este año estamos haciendo algo un poquito diferente. Lo que estamos haciendo es esto. Estamos cobrando $40 por pareja, usted y su esposo, usted y su esposa. Pero lo que estamos haciendo es que el mismo precio incluye la entrada gratis de otra pareja. Escucha acá. Pero la pareja que venga con usted no puede ser alguien de esta iglesia. En otras palabras, si usted quiere invitar a alguien, tiene que ser alguien preferiblemente que no conozca a Cristo, o que se ha alejado de Cristo, o que tiene preguntas acerca de Cristo, o que cree en Cristo pero no va a la iglesia. Entonces, déjenme le digo otra vez. Lo que estamos haciendo es, usted paga por usted y su esposo o su esposa, y puede traer otra pareja con usted. Solo hay un ticket. Entonces no hay 2 tickets, porque lo que pensamos es que a lo mejor usted iba a coger su ticket y luego le iba a dar a otro hermano. Entonces no sirve. Ese no es el plan. El plan es que usted venga con esta pareja y vienen y tenemos una buena cena, buena comida. Tenemos un grupo haciendo un acto especial. Tenemos un predicador, a José Lo Mercado, que algunos de ustedes conocen, un amigo de nosotros puertorriqueño. Y tenemos a una celebridad conocida internacionalmente cantando canciones de amor. Ya para que sepan, Sergio Villanueva. Y yo cuando digo internacionalmente estoy hablando en serio. Pero aparte de eso tenemos un pianista y tenemos una buena comida. Es un momento muy especial, muy bonito. Entonces, le estoy invitando, por favor, anótese en el centro de bienvenida o en la mesa por ahí de registración. ¿Estamos? Ok. Para los que no me conocen, mi nombre es James Bond. Soy la versión latina de James Bond. Aníbal, soy uno de los pastores aquí en la iglesia, pero la razón por la que por lo general no hago esto es porque en estas semanas hemos visto que más gente está visitando la iglesia por primera vez, y parte de la razón por la que alguna gente está visitando la iglesia es porque estamos haciendo esta serie que le hemos llamado Explora a Dios. Una vez más, que pienso que una traducción mejor sería Explora a Dios, pero bueno, y lo que estamos haciendo es respondiendo preguntas que son supremamente importantes, preguntas que en realidad todos tenemos, aunque seas creyente o no creyente. La primera semana estuvimos hablando, hicimos la pregunta de si Dios tiene un propósito.
La semana pasada hablamos de la existencia de Dios. Dios existe o creemos que Dios existe. Y el día de hoy estamos respondiendo posiblemente la pregunta más difícil de responder, que es, si Dios existe, entonces ¿por qué Él permite el dolor y el sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? Entonces déjenme hacer una pregunta. La iglesia es como una familia, ¿verdad? Y nosotros estamos con un espíritu de honestidad. ¿Cuántos de ustedes en algún momento, en un momento de lucha, se han hecho la pregunta, si Dios existe y es tan bueno, entonces ¿por qué hay sufrimiento? Levanta la mano. ¿Ve? La realidad es que no importa donde tú estés caminando con el Señor, esa es una pregunta válida. Porque como lo estaba diciendo en la oración, todos hemos sufrido, todos hemos visto el efecto del sufrimiento en la gente que amamos, hemos visto el efecto del sufrimiento en nuestra propia vida y desafortunadamente, posiblemente vamos a seguir sufriendo. Y es parte de la razón por la que mucha gente tiene conflicto tratando de reconciliar la realidad y la existencia del dolor y el sufrimiento con la existencia y la bondad de un Dios. Hay mucha gente que tiene problemas reconciliando estos dos conceptos. Porque si eres honesto, en realidad es como difícil muchas veces entender por qué es que hay tanto dolor y sufrimiento en la creación si nosotros sabemos que hay un Dios que es bueno y poderoso. Es una pregunta válida. En realidad, si usted es creyente, yo lo invitaría a que usted, parte de las razones por las que usted tiene que ser paciente cuando la gente tiene preguntas de estas, porque esta es una realidad. Y no hay nada de malo con que la gente haga esa pregunta. A lo largo de la historia, pero, esto ha causado muchos problemas y en realidad mucha gente se ha agarrado de esto para rechazar completamente a Dios. Déjame te leo, este es un hombre que se llama David Bentley, es un filósofo americano. Y él dice esto, uno podría llegar a la conclusión de que el mundo contiene demasiada miseria como para tener la idea piadosa de un Dios bueno, amoroso y justo. Demasiada miseria en el mundo como para nosotros tomar a Dios en serio. Como para mirar a Dios como el creador del universo que permite que niños sufran y mueran. No entiendo por qué Él merece nuestra devoción. ¿Es un argumento válido? Es una persona que está luchando por todo lo que está pasando. Mira este otro filósofo. ¿Está Dios dispuesto a prevenir el mal? ¿Está dispuesto Dios a prevenir el mal, pero no puede pararlo? Él hace la pregunta. Entonces Dios es impotente. ¿Puede Él pararlo, pero no está dispuesto? Entonces Él es malévolo. Y si Dios es capaz y está dispuesto, si es poderoso y quisiera, pero no hace nada, entonces ¿por qué hay mal? Y te das cuenta que esta es una persona que también está luchando. Y no entiende, no puede reconciliar la realidad del dolor y el sufrimiento en este lado con la realidad de un Dios bueno y poderoso en este lado. Para los que conocemos al escritor C.S. Lewis, este hombre antes de convertirse era una persona que luchó mucho con esto. Y él decía esto, si Dios fuera bueno, desearía hacer feliz a todas sus criaturas. Y si Dios fuera todopoderoso, sería capaz de hacer lo que desea. Pero sus criaturas son infelices, dice él, por lo tanto, Dios carece de bondad, de poder o ambos. Ese es el argumento. Y desde una perspectiva humana, eso hace mucho sentido. Ahora, lo que yo quiero invitarte a ver el día de hoy es que detrás de esa pregunta, la pregunta de por qué Dios, si es bueno y poderoso, permite el sufrimiento, detrás de esa pregunta hay otra pregunta. La otra pregunta es esta: ¿qué necesito yo para poder manejar el sufrimiento en mi vida? Detrás de la pregunta de alguien que está diciendo, si Dios es bueno y poderoso, ¿por qué entonces permite el sufrimiento? Hay otra pregunta. ¿Cómo le hago yo para sobrevivir todo esto? Y yo creo que todos aquí de alguna forma tenemos la misma pregunta. Si Dios es poderoso y bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Pero detrás de eso todos estamos haciendo la pregunta, amén, ¿cómo le hacemos para sobrevivir? Y de la forma que quiero contestar esto en realidad es haciendo una declaración.
Y vamos a poner la declaración en la pantalla, creo yo, si funciona esta cosa. Can you put the thing on the screen? Ahí está. Esa es la pregunta. Mira la declaración. Esta es una pregunta personal que requiere una respuesta bíblica que apunta al sufrimiento de un Salvador personal. Estos son los 3 puntos que vamos a hablar hoy. Quiero que veas que cuando alguien hace la pregunta de sufrimiento, es una pregunta realmente personal, punto número 1. Pero que aunque sea una pregunta personal, lo que nosotros necesitamos hoy es una respuesta bíblica. ¿Qué dice la Biblia frente al sufrimiento? Y por último, cómo esta respuesta bíblica está conectada de alguna forma al sufrimiento de un Salvador personal. Y nosotros ahí es cuando hablamos del Señor Jesús. Vamos entonces con la número 1. Y la primer punto es, esta es una pregunta personal. Ahora, antes de meterme al texto, déjame te doy un poquito de contexto acerca del libro que acabamos de leer. El libro de Romanos se escribió más o menos como el año 57 después de Cristo. Y fue escrita por Pablo, que se podría decir fue el último apóstol del Señor Jesús. Después de Pablo no hay apóstoles, por más de que la gente diga que hay otros apóstoles. Porque parte de lo que la Biblia demanda para que una persona sea apóstol no solamente es que haya escuchado directamente las enseñanzas del Señor Jesús, lo haya visto todo lo que Él vivió, qué es lo que enseñó, pero que también haya sido un testigo de la resurrección. Y ahí es donde entra Pablo. Lo interesante es que cuando él escribe esta carta a la iglesia en Roma, la está escribiendo precisamente por 2 razones. Número 1, porque si hay alguien que sabe lo que significa sufrir, ese es él. Este hombre sabe lo que significa sufrir. Y la segunda razón por la que él escribe esta carta a este grupo de creyentes es porque toda esta gente está sufriendo precisamente por su fe. Entonces están siendo perseguidos y están siendo rechazados y hasta muchos de ellos están siendo aún ejecutados porque han puesto su fe en Cristo Jesús. Y cuando él está escribiendo esta carta, básicamente les está diciendo, déjame te voy a enseñar cómo se vive la vida aunque esté complicada. Ahora, en medio de todo esto, en medio del texto que nosotros leímos, él pone estas palabras. Esta es una pregunta, ¿esto qué es esto? Yo me fui para el otro lado. Esta es, así que nos regocijamos, escucha aquí, versículo número 2. Así que nos regocijamos, diga conmigo regocijamos. Ok, párese ahí. Porque esa palabrita no va a hacer sentido en un segundo. Ok, yo quiero que tú lo veas. Porque esta palabrita no va a hacer sentido en un segundo. Porque nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Te hablo eso después. Y no solo en esto, sino que también en nuestro sufrimiento. Fíjate lo que Pablo está diciendo. Yo me regocijo en mi sufrimiento. Nosotros nos regocijamos en nuestro sufrimiento. Y desde una perspectiva humana eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo tú, Pablo, me vas a decir a mí que mi llamado como creyente es regocijarme, alegrarme, contentarme en mi sufrimiento? Pablo, eso no hace ningún sentido. A mí me encanta cuando usted le hace preguntas a la Biblia. No solamente lea la Biblia, hágale preguntas a la Biblia. Esto no hace sentido desde una perspectiva humana. La pregunta que a lo mejor algunos estamos haciendo entonces es, espérame un segundo. Lo que Pablo está diciendo es que el cristianismo es acerca de gente volverse masoquista. ¿Sabes lo que es masoquista? Es una persona que disfruta el dolor. ¿Hay aquí algún masoquista? Para orar y sacarle lo que tiene, porque tiene algo adentro. Pero yo no creo que eso es lo que está diciendo Pablo. Y ahorita te lo voy a mostrar por qué. Pero Pablo está diciendo con estas palabras está diciendo algo bien claro. Es que todos aquí, los creyentes que están sufriendo y los que no son creyentes y están sufriendo, todos aquí estamos buscando de alguna forma una solución o algo que nos ayude a sobrevivir en medio del sufrimiento. Todos aquí. No hay ninguna persona en este cuarto
que desee quedarse en medio del sufrimiento. ¿Tú sabes por qué? Porque tú fuiste diseñado con esta necesidad de querer escapar el dolor. Es una necesidad humana. Cuando el pecado entra al mundo cambia, y si hay gente que realmente disfruta el dolor es porque hay algo mal en su corazón. Yo argumentaría que esta es la razón por la que hay tantas religiones en el mundo. ¿Sabes por qué? Escucha acá. Tú y yo fuimos creados para adorar. Amén. Tú vas a adorar o a Dios o a otras cosas. No hay otra. Pero parte de la razón por la que nosotros buscamos adorar a algo supremo es porque dentro de nuestro corazón queremos que eso supremo tenga el poder de salvarnos de nuestra propia miseria. Mira, el trabajo es así. La razón por la que tú trabajas tan duro es porque tú quieres que tu trabajo te salve de tu sufrimiento. La razón por la que pones tanta esperanza en la educación es porque tú piensas que la educación te va a salvar de tu sufrimiento. La razón por la que te cuidas tanto es porque tú piensas que la salud te va a librar del sufrimiento. En realidad, cuando tú adoras cualquier cosa, cualquier persona, cualquier Dios, detrás de eso está el corazón de una persona que dice, yo necesito que alguien me rescate del sufrimiento. Y es también la razón por la que hay tantos argumentos filosóficos en contra de la religión. Todos, de alguna forma, todos estamos buscando una forma cómo lidiar con esto. ¿Y quién nos va a salvar? Ahora, esto es lo interesante, y aquí te voy a dar un poquito de argumentos que están simplemente afuera. Hay diferentes opiniones de cómo nosotros lidiamos con el sufrimiento. Y te voy a dar una lista y la voy a poner aquí, que es, yo sigo presionando la misma cosa. Es esto. Estos son diferentes argumentos de cómo la gente está lidiando con el sufrimiento. ¿Ok? Y lo que yo quiero hacer es esto, escúchame acá. Es que yo quiero que tú mires si a lo mejor alguna de estas es lo que tú haces. Y como tú vives. Aunque seas creyente. Escucha aquí, la primera opinión es esta. Bueno, el sufrimiento es simplemente una ilusión. Mira, esto parece que no tuviera sentido, pero es popular. Esta forma de pensar es popular. Es todo el movimiento de la nueva era. Este grupo de personas piensan que la mejor forma de tú lidiar con el sufrimiento es tratar de separarte del sufrimiento o desconectarte del sufrimiento de tal forma que piensas que el sufrimiento es simplemente una ilusión. Este grupo de personas, de la forma como están lidiando con eso, es haciendo esto, practicando meditación, ¿verdad? Como que te conectas con algo más, o por oraciones, o pensando positivamente. Cualquier cosa con tal de que tú creas que lo que está pasando no está pasando. Ahora, digo porque yo te estaba haciendo esa pregunta, porque yo creo que hay gente aquí que cuando medita o ora o se separa, está pensando que si tú haces eso, el sufrimiento se desaparece. ¿Tú sabes cuál es el problema? ¿Tú sabes cuál es el problema con este argumento? Que cuando desciendes de tu meditación y cuando abres tus ojos, el dolor todavía está aquí. No se ha ido. Los niños todavía se están muriendo. La gente todavía se está quitando la vida, como está orando el pastor Sergio. Todavía hay dolor. Por lo tanto, no creo que pensar que el sufrimiento es una ilusión es lo mejor que hay. Mira, la segunda posición se trata de hacerlo mejor. Y yo quiero que tú veas, porque esta segunda es bien interesante. ¿Usted ha escuchado el concepto de karma? ¿Verdad? Esta idea que si tú te portas mal, te pasan cosas malas. Escucha aquí, yo he escuchado gente en la iglesia diciendo eso. Si te portas bien, las cosas te salen bien. Y puedes utilizar un versículo cuando dices, todas cosas salen para bien aquellos que están en Cristo Jesús. Pero tu entendimiento de ese versículo es completamente equivocado. Ahora, lo que dice esta gente, se trata de hacerlo mejor, es tan simple como esto. Si yo estoy sufriendo, dicen ellos, es porque he hecho algo malo. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer para que esta maldad se aleje de mí es hacer lo bueno. Entonces, si yo soy bueno, escucha acá, y me porto bien, y hago lo que tengo que hacer, entonces el sufrimiento desaparece. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Escuche. Mira, estamos a bajar acá. Que hay cosas malas que le pasan a gente buena.
¿Esto es válido, Yair, o me quedo ahí arriba? ¿Arriba nomás? Ok, sorry. Por más de que tú seas bueno, ¿cuántos de ustedes son buenos? No levanten la mano porque van a quedar mal, ¿ok? Pero por más de que tú seas bueno, te van a pasar cosas malas. Ay, yo no sé ni para qué vine a la iglesia hoy. Es una realidad, ese es el problema. Es más, yo me atrevería a decir que posiblemente entre tú más trates de ser bueno, posiblemente las cosas te van peor. ¿Tú sabes cuál es el problema con esto? Aquí, me parece terrible, es que hasta cierto punto estás excusando el sufrimiento y dándole un sentido al sufrimiento que posiblemente ni siquiera esté ahí. Ahora mira la tercera posición, este es mi destino, que esto es completamente fatalista. ¿Tú sabes lo que significa que una persona esté sufriendo y tenga dolor y situaciones difíciles y que tú digas algo como no hay nada más, esta es la vida, ¿qué voy a hacer? Pero tú sabes que hay gente que cree esto y de la forma como esta persona está luchando o lidiando con el sufrimiento, es haciendo algo que muchos hacemos. ¿Sabes qué? Si las cosas van mal, entonces voy a ser más fuerte. Yo voy a poder. Yo me voy a aguantar. La vida es miserable, pero no va a poder conmigo. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Es que aunque tú seas fuerte, siempre llega un momento que te das cuenta que tu dolor es más fuerte que tu fuerza. Que las miserias de la vida son más fuertes que tu propia fuerza. Por lo tanto, esto no funciona. Esto te distrae, pero no funciona. Hay un grupo de gente que diría, bueno, esto no se trata de nosotros. Y esto más bien es como las culturas tradicionales que dicen que en su perspectiva que hasta cierto punto es verdad. Donde ellos piensan que, bueno, hay fuerzas del bien y hay fuerzas del mal, pero cuando las fuerzas del bien y las fuerzas del mal se encuentran y tienen una guerra, nosotros los humanos pagamos las consecuencias. Y yo te diría que hay cosas en la Biblia que posiblemente te muestran algo así. Es más, tú miras el libro de Daniel, te muestra una lucha que hay entre los ángeles del Señor y los ángeles de Satanás. Entonces, hasta cierto punto es verdad. El problema con esta gente es que de la forma que están lidiando con el sufrimiento es tratando de mantenerse fieles, muy parecido a lo que dije antes. Tratan de mantenerse fieles en medio del sufrimiento, pero el problema es exactamente el mismo. No importa qué tan fiel tú quieras ser, el dolor y el sufrimiento muchas veces es más fuerte de lo que tú puedes sostener. Esa es una realidad para todos nosotros. Y por último, y en esa quiero que me escuche bien porque esta es la más popular. Esta es la que nuestros hijos están escuchando en inglés 24/7, todo el tiempo. Esta aquí en la parte de abajo es la que las escuelas enseñan. Esta aquí, la parte de abajo, es la que Disney Channel enseña. Esta aquí es la más popular y que hasta cierto punto también ha afectado mucho al creyente. Cuando piensan que el sufrimiento es simplemente un accidente y no significa nada, no tiene ningún significado. Esta aquí, esta es la forma de pensar secular. Esto es puro humanismo. Cuando piensan que el sufrimiento no tiene ningún propósito, simplemente pasa. Pero tú sabes cómo un humanista trata de arreglar su sufrimiento. Escucha aquí. Tratando de crear mejor sistemas. Tratando de arreglar estructuras. Poniendo la fe en el ser humano. Pensando que nosotros podemos erradicar el sufrimiento al cambiarle la mentalidad de la gente. Diciéndole a la gente que nosotros somos la solución para que todo esto se arregle. Mire, yo empecé a pensar en esto y lo que mis hijas estaban escuchando, realmente sentado con ellas mirando un montón de programas de Disney. Y viendo las películas de Disney.
donde ponen tanta fe en el ser humano, que piensan que si el ser humano cambia su mentalidad y nos ponemos de acuerdo, podemos desaparecer el sufrimiento. Dos problemas con eso. Número uno, es que el problema del sufrimiento es el ser humano. Y si el ser humano es la causa del sufrimiento, ¿cómo diantres el ser humano es la solución? Si tú eres el problema, ¿cómo tú eres la solución? Y la segunda razón por la que esto no hace ningún sentido para mí es porque parece que no hemos mirado la historia. Mire, todos aquí en este cuarto, todos los que van a escuchar este sermón de alguna forma, todos los que están fuera de este santuario, tienen una inclinación natural a ponernos a nosotros antes que todos los demás. Todos nosotros, de alguna forma, aunque no lo hagas, hay una lucha que te dice, a lo mejor te tienes que poner primero antes que todos los demás. Y esto es lo que yo veo cuando viene el sufrimiento, es que hay momentos que son tan difíciles en tu vida, que es mucho más fácil decir, que se salve él, yo me salvo. Esa es la historia de la humanidad, Nunca hemos llegado a un punto donde el ser humano sea la solución, nunca. Tú no eres la solución. Tú no puedes solucionar los problemas del mundo. Yo no puedo solucionar los problemas del mundo, ni siquiera puedo solucionar los problemas de mis hijas. Y mira que trato. Por más de que quiera, no puedo cambiar a Heidi. Y mira que trato. Pero el problema no es Heidi. El problema soy yo. Si yo soy el problema, ¿cómo soy la solución? Y te das cuenta que toda esta gente, todos ellos, están tratando de encontrarme, ¿cómo le hago yo para aguantar todo en medio de todo esto? Todos ellos diciendo, ¿cómo le hago yo para sobrevivir en medio de este mundo que está hecho pedazos? Esa es tu pregunta. Entonces, la razón por la que alguna vez algunos de nosotros nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué Dios, si es tan bueno y poderoso, permite el sufrimiento? Es porque detrás de eso todos no sabemos cómo hacerle. Y es aquí donde necesitamos entonces el segundo punto. ¿Cuál es la respuesta bíblica frente a este tema? Y los versículos que te voy a mostrar son versículos que a lo mejor tú deberías memorizarte por el resto de tu vida. Mira lo que dice la Escritura. Porque sabemos, diga sabemos. Parece ahí porque la palabra saber, cuando Pablo está hablando de él y otros creyentes, no está hablando de simplemente tener conocimiento. La palabra saber ahí está hablando de una experiencia personal. Algo que no solamente entiende él aquí cognitivamente, sino algo que él ha experimentado aquí en su corazón, que es real para él y otros creyentes. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Diga conmigo perseverancia. Y la perseverancia entereza carácter. Diga conmigo carácter. La entereza de carácter esperanza. Diga conmigo esperanza. Y esta esperanza no nos ha defraudado. Y yo quiero que tú mires aquí cómo es que Pablo le hizo para lidiar con su sufrimiento. Y yo quiero que tú mires aquí cómo es que los cristianos a lo largo de la historia, aun cuando han sido perseguidos y humillados y rechazados y muchas veces ejecutados, se han sostenido a lo largo de la historia. Y es con estas tres palabras: perseverancia, carácter y esperanza. Y esto es lo que dice Pablo, que el sufrimiento produce perseverancia, carácter y esperanza. Y yo creo que tú mires esto, porque la palabra perseverancia aquí en el versículo número 3 dice
porque el sufrimiento produce perseverancia. Esta palabra aquí es una palabra bien interesante porque se puede traducir como cuando tú aguantas algo, pero también se puede hablar como si fuera paciencia. Y Pablo está diciendo que el Señor utiliza el sufrimiento para desarrollar en nosotros no solamente como la valentía de seguir adelante, sino también esperar pacientemente. Escucha aquí. Pero la palabra perseverancia ahí es como una palabra que crea una imagen en nuestra mente. Y nos habla, la palabra, en el original esta palabra significa como cuando tú presionas algo para que salga algo. Como por ejemplo cuando estás haciendo, bueno, imagino que ustedes no hacen porque son cristianos, pero vino, ¿verdad? Y apretas la uva y cuando apretas y presionas la uva sale jugo. O la otra palabra que vendría siendo más bien no solamente como presionar, sino como aplastar para que salga algo más. Por ejemplo, cuando estás haciendo aceite. Presionas algo de tal forma y destruyes algo de tal forma que algo más sale. Ahora escucha ahí, porque esa es la palabra perseverancia. Y lo que Pablo está diciendo es que el sufrimiento tiene la capacidad y la habilidad de presionarte de tal forma y hasta cierto punto de aplastarte de tal forma que algo tiene que salir. Algo bueno o algo malo. Algo bueno o algo malo. Y la palabra carácter, que es la que vimos aquí, esta palabra literalmente significa probar. Probar si eres genuino. Mira lo que dice la Escritura, mira lo que dice Pablo. Pablo dice que el sufrimiento tiene el propósito de sacar de ti lo que está por dentro, bueno o malo, y probarte si realmente eres tan genuino como tú piensas que eres. Ahora yo quiero que tú pares ahí por un segundo, porque no hay nada mejor para ti, realmente, no hay nada mejor para mí que aprender a ver el sufrimiento así. Mira, la cultura te dice, corre del sufrimiento, evita el sufrimiento, no hagas cosas, lo que tú seas, pero no sufre, para de sufrir, dice el predicador. Mira qué estupidez más grande. Eso no es lo que dice Pablo. Pablo no dice para de sufrir. Live your best life now. Eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice, aprende a regocijarte en el sufrimiento porque el sufrimiento saca a la luz lo que tú tienes por dentro. Pone en evidencia lo que tienes por dentro, para bien o para mal. Cada situación en tu vida. Todo lo que tú has vivido, todo lo que tú has pasado, todo lo que tú vas a pasar, por más doloroso que sea, es siempre algo que el Señor utiliza o para revelarte las cosas que tienes que cambiar o para mostrarte lo que Él ya te dio. Mira, yo le puedo hablar experiencia personal y al decirte esto, aquí hay gente que ha sufrido muchísimo más de lo que yo he sufrido. Es más, cuando estaba predicando ahorita en el servicio en inglés, estoy diciendo esto y enfrente mío hay un hombre que se está muriendo de cáncer. Entonces, ¿sabes lo que significa para ese hombre escuchar esto? Pero la Biblia te lo muestra. En medio de la fricción, en medio de las luchas, en medio del dolor, en medio de todo lo que tú pasas, el Señor siempre utiliza eso para sacar lo que está dentro de ti, para refinarte, para purificarte o para mostrarte lo que ya hizo. Entonces yo estaba pensando en esto porque mire, si usted me quiere ver luchar, si usted quiere ver cuáles son los pecados en mi corazón, no tiene ni que esperar que sufra, yo te los voy a decir ahorita. Porque cada que yo paso por situaciones difíciles siempre sale lo mismo. Escuche, en medio del sufrimiento yo soy extremadamente impaciente. Yo prefiero tratar de arreglar las cosas antes de orar. Que es lo más irónico del mundo porque yo predico acerca de esto. En medio del sufrimiento me muestra qué tan no gentil soy. Que es bien irónico porque en Timoteo dice que una de las características de un pastor debe ser la gentileza. Es la misericordia del Señor que yo estoy aquí.
En medio del sufrimiento, el Señor me muestra que yo todavía confío tanto en mí. Y yo confío tan poquito en Él. Que yo no sé muchas veces descansar en Él. Y muchas veces yo vengo y predico y oro y algo. Y el Señor siempre fielmente utiliza y trae y permite sufrimiento en mi vida. Y me vuelve a decir, me dice, Aníbal, todavía te falta, muchacho. Todavía te falta. Mira, mi punto débil, y Heidi y yo estábamos hablando de eso. Mi punto débil son mi familia. Si tú me quieres ver mal, mira cuando mi familia está pasando por algo feo. Porque todavía estoy convencido que tengo el poder de salvarlos. Y duele. Pero el Señor durante esos procesos realmente me refina poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Pero también en medio del sufrimiento a mí me ha enseñado lo que el Señor me ha dado. Entonces, mire, yo he compartido esto aquí, pero yo crecí como mamá soltera, yo no crecí con mi papá. Y entonces por muchos años yo pensaba, ¿cómo me afectó eso? ¿Cómo me afectó eso? Pero esto es lo interesante. Que la ausencia de un padre en mi vida me llevó a mí a realmente estar envuelto en la vida de mis hijas. Mire, entonces, si aquí hay un hombre, escúcheme acá, si aquí hay un varón que la excusa para no ser buen papá es que, yo no tuve un buen papá. Eso es mentira, Satanás. Porque si tuviste una mala evidencia aquí, haz lo opuesto, mi hermano. Es tan simple como eso. Bueno, yo estoy convencido, escucha acá, estoy convencido que una de las razones de por qué el Señor no me permitió crecer con mi papá, precisamente, aunque no lo podía ver y entender, es para hacer de mí un hombre que aunque le falta mucho por crecer, yo quiero estar envuelto en la vida de mis hijas. Yo quiero estar presente en casa con mi esposa. Mira, con todas y mis imperfecciones, por eso empecé diciendo todo lo malo que tengo, porque de allá para acá seguramente me ves super holy. Súper santo aquí, más con esta luz. Pero la realidad es que no, la realidad es que el Señor continúa usando y trayendo y permitiendo sufrimiento sobre mi vida porque todavía me falta mucho. Yo no te estoy diciendo que yo disfruto el sufrimiento, yo odio el sufrimiento. Lo detesto con todo mi corazón. Yo no te estoy diciendo que yo he llegado al punto donde yo puedo disfrutar el sufrimiento, pero he aprendido a ver que detrás de todo lo que el Señor permite y ha hecho, siempre hay un propósito más grande del que puedo ver. Si tú miras tu vida, detrás de toda situación difícil, el Señor ha hecho algo contigo. Y a lo mejor estás pasando por una época en tu vida donde no lo puedes ver, pero lo vas a ver. Si has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú lo vas a ver, es solamente cuestión de tiempo. Es por eso que Pablo puede decir eso, la perseverancia te lleva, el sufrimiento lleva a la perseverancia y te lleva al carácter. Lo interesante, si notas aquí, es que Pablo no para ahí. Pablo utiliza una palabra más y es la palabra esperanza. Mire, mi hermano, esta palabra es clave en nuestro entendimiento del cristianismo. Mire, si usted sabe algo acerca de lo que significa para el cristiano cuando nosotros decimos que tenemos esperanza, es algo parecido a esto. Que nosotros sabemos que la Escritura muestra que por más de que las cosas estén, vamos a decir, bien aquí y todo lo tenemos aquí, no se compara en lo más mínimo a lo que va a venir. Cuando la Biblia nos llama a tener esperanza, está diciendo que el Señor está haciendo todas las cosas nuevas otra vez. Y que todo lo que está dañado y destruido y lastimado ahora, llegará un día en su segunda venida donde Él arreglará todo otra vez. Y todo será puro y perfecto y sin mancha. Y habrá perfecta armonía entre todo el mundo y entre nosotros y toda la creación. Esa es la esperanza bíblica. Mira lo que dice este hombre para describirlo. La visión bíblica del futuro, hablando de la esperanza, no es solo un consuelo para la vida que nunca tuviste. Escuche aquí. Sino la restauración
de la vida que siempre quisiste. Es tan lindo eso. El futuro del creyente no es un consuelo para la vida que nunca tuviste, sino la restauración de la vida que siempre quisiste. Y es aquí lo que Pablo dice que hace el sufrimiento. Escucha acá. De alguna forma, magnifica e intensifica tu deseo por lo que va a venir. Todo tu sufrimiento magnifica e intensifica tu deseo por lo que va a venir. ¿Quieres que te lo pruebe? Vamos a decir que tú tuviste una pesadilla. Mire, tener una pesadilla realmente es terrible, porque se siente tan real, ¿verdad? Tú sientes todo. Es terrible. Vamos a decir que en esta pesadilla tú perdiste a todos los seres amados que tienes. Y vamos a decir que en esta pesadilla perdiste a tu esposo, a tu esposa, perdiste a tus hijos, y perdiste a tu mamá, a tu hermano, a tus amigos. Todo lo que tenía valor en tu vida tú lo pierdes. Y se siente real. Se siente real. Y algo dentro de ti dice, ven, ¿cómo salgo? Y de repente, ¡pum!, te despiertas. Escucha acá. Pero cuando te despiertas, tu primera reacción es buscar a la gente que en tu sueño habías perdido. ¿Verdad? Y vas a buscar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, o tu hermano, o todo lo que sea. Los buscas de tal forma que cuando los ves los abrazas, o les dices algo, o les dices, no tienes idea de lo que acabo de soñar. Y por una sección de tiempo, tú solamente quieres estar con ellos. Y Pablo dice que eso es exactamente lo que el sufrimiento hace para el creyente con relación al futuro. Algo aquí en medio de nuestra miseria y nuestro dolor, en medio de ver que las cosas no salen como queremos, en medio de que aunque tratemos las cosas salen mal, el Señor utiliza el sufrimiento para magnificar, para intensificar nuestro deseo por lo que ha de venir. Es por eso que muchas veces con los creyentes en medio de la lucha dicen, Señor, ya ven. Mira, hace como 2 semanas estaba leyendo algo acerca del infierno. A mí nunca me había pasado eso, pero estaba en el baño leyendo acerca del infierno. Y estoy leyendo el libro y está dando toda esta descripción de lo que la Escritura dice acerca del infierno. Y lo primero que me salió es, Señor, por favor, regresa ya y salva a tu pueblo. Porque intensifica y magnifica lo que ha de venir. El problema con nosotros es que estamos tan contentos y tan satisfechos con esto. Y esto no es nada. Escucha aquí, nada comparado a lo que ha de venir. Nada. ¿Por qué estás tan contento con estas cositas que no significan nada? Pablo dice, nosotros nos regocijamos en el sufrimiento porque producen perseverancia, carácter y esperanza. ¿Puedes ver tú la diferencia entre el cristianismo? ¿Puedes ver tú la diferencia entre el cristianismo y todo lo demás? El cristianismo es contra nueva era. La nueva era está tratando de escaparse del sufrimiento. El cristianismo te dice, muchacho, no te vas a poder escapar del sufrimiento. Pero no te crea una ilusión, te dice el sufrimiento es real. El cristianismo es contra karma. Porque la Biblia te muestra que algunos de nosotros estamos sufriendo por las cosas que hemos hecho mal. Y algunos de nosotros estamos sufriendo simplemente porque este mundo está hecho a perder. Que no importa qué tan bueno eres y qué es lo que tú hagas, el sufrimiento de todos modos te llega. El cristianismo es contra fatalismo. No te dice, estás perdido, quédate ahí. El cristianismo te dice, no, lo mejor está por venir. Tú no tienes que echarte para atrás, tú sabes lo que va a venir. El cristianismo es contra secularismo, donde nosotros sabemos que la solución al sufrimiento no es que tratemos más y seamos más fuertes y tratemos más duro. La solución al sufrimiento tiene que ser algo más. Y que detrás de todo nuestro sufrimiento sí hay un propósito.
aunque no lo puedas ver. Mira, hay 3 ejemplos bíblicos. 3 ejemplos bíblicos que te prueban eso. Y los 3 empiezan con J. José, Job, Jesús. Si tú sabes algo acerca de la historia de José, tú sabes que este era un muchachito arrogante. No era sabio, no sabía hablar con sus papás. Dios le había dado una visión y él no sabía cómo hablar con sus hermanos. Y sus hermanos lo llegan al punto de odiarlo tanto que lo venden a la esclavitud. ¿Te acuerdas de eso? Y la vida de este muchacho va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Y sin embargo llega a un punto donde el Señor lo rescata, lo pone en una posición de poder y autoridad, pero no para que se compensara lo que había pasado mal en su vida, sino porque el Señor lo puso ahí para poder salvar al pueblo de Israel del hambre y la miseria después. Esto es lo interesante, que hay un encuentro donde José tiene con sus hermanos y él les dice esto: en verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Ahora tú le haces la pregunta a José en Génesis capítulo lo que sea, y José podría decir: yo no le veo ningún sentido a este sufrimiento. Pero cuando llegas a Génesis capítulo 50, te das cuenta que este muchacho entendió que detrás de todo ese sufrimiento había un Dios que lo había puesto donde está para salvar a otros. Y en todo este proceso, el carácter de José cambió y la dependencia de José hacia su Señor cambió. Y vio que detrás de todo lo que había pasado había un propósito más grande que él mismo. Este es el mismo ejemplo de Job. Un hombre, escucha aquí, que era bueno, realmente bueno, nos dejaría a nosotros en ridículo. Confesaba sus pecados, hacía sacrificios, cuidaba a su familia, era inteligente, sabio, rico, ayudaba a todo el mundo, hacía todo eso. Y sin embargo, Dios le da permiso a Satanás. Escucha aquí, le dio permiso a Satanás de hacerle la vida miserable. Y solamente en unas horas pierde todo lo que tiene, toda su familia, su reputación, su respeto, aún su salud. Lo único que le dejó fue la esposa. Bien raro. Porque la esposa le dice: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Niega a tu Dios y muérete. Ahora tú lees la historia y este hombre nunca supo por qué Dios permitió lo que permitió. Él nunca se enteró. La escritura no dice que él se enteró por qué Dios permitió eso. ¿Por qué Dios le dio permiso a Satanás? No te lo dice. Pero al final de la historia, este hombre cambió. Cambió él a su perspectiva frente a sí mismo y cambió su perspectiva frente a Dios, aunque era creyente. Mira lo que él dice: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Eso es poesía. Es decir, yo pensé que te conocía, Señor, pero ahora te conozco. Ese fue el propósito. El Señor le quitó todo para que él reconociera que era un humano de este tamaño y que Dios es grande de este tamaño. Y por último, por supuesto, el Señor Jesús. Que el Señor Jesús realmente es el ejemplo de alguien que ha sufrido más que cualquier otra persona. Un hombre sin culpa, un hombre que nunca hizo nada malo, un hombre que fue obediente, un hombre de compasión, un hombre de amor, que sin embargo es rechazado, ignorado, abusado físicamente y verbalmente. Tiene que ir a la cruz del Calvario antes en Getsemaní. Antes de ir a la cruz del Calvario experimenta dolor, ansiedad y miedo y suda sangre. Pero el sufrimiento no para ahí, porque llega a la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario el sufrimiento continúa. No solamente el sufrimiento físico, sino el sufrimiento emocional al verse completamente abandonado, completamente solo. Sus amigos y tus seguidores lo abandonaron. Aún experimenta la soledad de no sentir la presencia de su Padre, Dios. Pregunta: ¿cuál era el propósito de ese sufrimiento? ¿Ves?
es que muchas veces hacemos la pregunta incorrecta. Muchas veces la pregunta no es, "No, Señor, ¿por qué permites el dolor y el sufrimiento si tú eres Dios?" Tal vez la pregunta correcta para nosotros es, ¿por qué Dios permitió ese sufrimiento? De verdad, la persona que no se lo merecía. Todos nosotros, de alguna forma, si usted es honesto, todos nosotros de alguna forma merecemos cierto nivel de sufrimiento. Pero no Él. ¿Por qué entonces el Señor permite ese sufrimiento? Y es aquí donde tenemos que ver al Señor Jesús, su sufrimiento, pero también verlo como un Salvador personal. Porque tú puedes ver en el texto de dónde salía, escucha aquí, el entendimiento de Pablo acerca del propósito del sufrimiento, pero también de dónde salía el poder para poder vivir en medio del sufrimiento. Y te lo muestran estos versículos. Versículo 1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz. Mire la palabra justificados y mire la palabra paz. Con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el primer versículo, Pablo empieza diciéndote que el propósito del sufrimiento del Señor Jesús era para que nosotros pudiéramos ser justificados. Y la palabra justificados quiere decir perdonados, aceptados. Que si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, cuando el Padre te mira a través de Cristo, como completamente perdonado, como completamente limpio. ¿Tú sabes por qué Cristo tenía que sufrir? El propósito era tu justificación. El propósito era tu paz para con Dios. Y tú sabes lo importante que es eso. Que no importa si tú has puesto tu fe en Cristo, no importa lo que hayas hecho, lo que hayas vivido, qué tan malo eres o qué tan malo llegas a ser. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú tienes paz para con Dios. Él está a favor tuyo y no en contra tuyo. Ahora, yo sé que alguien está diciendo, espérame, Aníbal dijo que aunque sea malo, esta es la idea, es que si tú eres creyente, primero que todo, el Señor no te va a dejar ir de mal en peor, porque ahorita te voy a mostrar por qué. Y segundo, una persona que ha experimentado la paz de Dios realmente que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es tan importante porque te dice que aún en medio del dolor y la lucha y el sufrimiento y el rechazo, tú sabes que estás bien con Dios y eso cambia todo. Es por eso que Cristo sufrió. Sufrió también, dice, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Y la palabra gracia es tan importante. Porque te dice que la razón por la que Cristo sufrió es para darte a ti lo que no te mereces. Y para darte una salvación por la cual no trabajaste. Y no para ir y dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. La razón por la que Cristo sufre es para que nosotros estemos completamente seguros de lo que ha de venir. Mira, aquí los creyentes no están haciéndose la pregunta, ¿será que sí va a pasar? Nosotros sabemos por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario que lo que ha de venir va a venir. Y que va a ser más bello, más hermoso, más poderoso, más perfecto, que da más satisfacción que cualquier otra cosa. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Si tú quieres saber por qué Cristo sufrió, es para mostrarte la magnitud del amor de Dios. Derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y esta parte aquí, a mí en inglés se dice blows my mind. Porque no solamente te dice que el Espíritu Santo fue dado como un sello de que le perteneces a Dios, sino que te dice que en medio de lo más difícil que tú estés pasando, tú nunca estás solo. Eso es increíble. Porque te dice que el mismo Dios que crea el universo con palabras mora en el corazón del creyente, en su espíritu, de tal forma que el poder de Dios está dentro de ti y la presencia de Dios está dentro de ti. Escuche,
El poder de Dios no se manifiesta necesariamente porque te quita los problemas. El poder de Dios se manifiesta porque aunque no te quite los problemas, tú sigues vivo. Y todavía lo puedes ver a Él. Eso es poder. Déjame terminar con este testimonio. Esta es una mujer que se llama Emily. Y es una mujer de iglesia, una mujer creyente, una mujer que todo lo decía bien, bonito matrimonio, bonito esposo, bonitos hijos, bonito trabajo, bonito ministerio, bonito todo. Y un día llega el esposo y le dice, ¿sabes qué, mi amor? Ya se acabó, ya no te amo. Y, ¿cómo así? Era colombiana. ¿Cómo así? Y le dice, no, me enamoré de otra mujer. ¿Y cómo que te enamoraste de otra mujer? Y le da el nombre y resulta ser una amiga. Y le dice, ¿cómo vas a tirar todo por la borda? ¿Cuántos años estamos casados? Mira a los niños, ¿qué le vas a decir a los niños? Y le dice, no te preocupes, yo me encargo de eso. El hombre habla con los niños y básicamente les dice, ¿saben qué? Ya no amo a tu mamá, ya amo a otra mujer, me tengo que ir. Y desde ese punto en adelante la situación en realidad se puso peor. Y ya no tiene tanto dinero para mantener a las niñas y está perdiendo la casa y no tiene el trabajo que necesita y todo lo más va de mal en peor, de mal en peor y mal en peor. Y luego llega este monigote y empieza a decirle, mira, yo quiero que los niños conozcan a mi nueva novia y que se amen y se sirvan. Y la cosa va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Ahora tú dirías, qué terrible esta ilustración para terminar el sermón. Que si yo te digo que el Señor en realidad no le solucionó los problemas. Pero ella experimenta lo que significa el regocijarse en el sufrimiento. Es por eso que tú nunca vas a escuchar a Joe Austin, por ejemplo, o a Cash Luna utilizar esta ilustración. Porque ella te va a decir qué es lo que significa regocijarse en el sufrimiento. Mira lo que dice ella. En medio de esta situación horrible, donde toda mi identidad y donde toda mi familia ha sido atacada, vilustro de lo que Dios está haciendo y cómo mi vida y nuestras vidas cambiarán. Estoy asombrada de lo que cómo Dios va a cambiar. Y me emociona ver quién voy a llegar a ser. Note aquí, esto es en el futuro, no en el presente. ¿Quién voy a llegar a ser? Al final de todo esto, la vida es como una carrera, dice ella, donde empieza a llover y te tropiezas con un pozo de barro. Mira cómo escribe la vida. No puedes rodearlo, debes atravesarlo y la lluvia y el lodo se sienten pesados y no puedes atravesarlo rápido. Debes concentrarte en cada paso doloroso. Pero al mismo tiempo, escuche, algo te mantiene erguido y te obliga a continuar. En la distancia ves lo que parece ser una capa de lluvia y luego lo ves, el sol, que es perfectamente claro. Escuche, la persona que usted llegará a ser allá es más fuerte, con mejor comprensión, que sabe cómo correr esta carrera, escucha aquí, con satisfacción y paz. Metida en el fango. Metida en el fango. Sí, esa persona está cansada, hablando de sí misma. Pero también está energizada por la experiencia. No puedo esperar a usar lo que Dios me ha enseñado. Solo el Señor hace eso. No puedo esperar a usar lo que Dios me ha enseñado. No puedo esperar para aprender más. Se lo he explicado a mis hijos de esta manera. Escuche aquí.
En cada cuento de hadas siempre hay una tragedia. Y el protagonista enfrenta la adversidad y supera y prospera gracias a ella. Y esta mujer mira a estos niños que están llenos de dolor y les dice: Dios nos está dando nuestro cuento de hadas. Y les pregunta: ¿puedes ver el final? Y yo te pregunto: ¿puedes ver el final? La pregunta muchas veces no es si Dios es bueno y poderoso, ¿por qué permite el sufrimiento? La pregunta tal vez es ¿por qué no? No puedes ver lo que el Señor puede hacer contigo. No puedes ver lo que el Señor está haciendo contigo. Sí, el sufrimiento es personal. Pero la Biblia te enseña que hay un propósito detrás de todo lo que tú pasas. Y que de la única forma que tú puedes sobrevivir y pasar por eso es reconociendo lo que Cristo hizo y ganó por ti. Y que aunque duela, y que aunque el Señor no te quite tus problemas, eso no significa que tú estás vencido. Porque el Señor obra no solamente porque te quita el problema, sino a través de la lucha. Solo el cristianismo promete eso. Solo el cristianismo. Mire, si usted está aquí y usted no conoce al Señor así, hoy es el día de conocerlo así. Señor, yo te quiero conocer así. Yo quiero creer en ti así. Ven a mi vida, ilumina mi corazón, dile. Pero si tú eres creyente ya, la oración es exactamente la misma. Señor, yo te quiero conocer así. Y quiero creer en ti así. Donde pueda llegar al punto donde me regocijo en medio de mi sufrimiento. ¿Oramos? Salvador, te damos gracias, Señor, porque tú no minimizas de ninguna forma el dolor que nosotros experimentamos. Es más, tú entiendes el sufrimiento que nosotros pasamos porque tú descendiste en forma de hombre a darnos a vivir precisamente lo que nosotros hemos vivido. Si hay alguien, Señor, que realmente puede entender lo que significa sufrir, eres tú. Y te damos gracias. Gracias, Señor, porque de la única forma que nosotros podemos caminar, Señor, en medio de la carrera, en medio de la lluvia, en medio del fango, es cuando hemos creído y estamos anclados en Cristo Jesús y lo que Cristo Jesús ganó por nosotros. Hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios, y que tú nos amas y que nuestra esperanza es segura y que el Espíritu Santo mora enfrente de dentro de nosotros, y que todo lo que somos y tenemos y hemos de tener, Señor, es solo por gracia. Por lo tanto, Señor, yo te pido, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús, que si hay gente aquí que no te conoce de esta forma, Señor, revélate, abre el corazón, ilumina la mente, da don de arrepentimiento. Y para los que te conocemos, Señor, danos una doble porción de tu Espíritu Santo. Danos una doble porción de entendimiento. Danos una doble porción de convicción. Porque es de la única forma que podemos vivir en este mundo como está el mundo. Y sin embargo, vivir con gozo y con paz y con seguridad. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.